Hola, en las últimas clases tuvimos la oportunidad de estudiar los contadores síncronos. En esta oportunidad vamos a diseñar contadores asíncronos utilizando flip-flop JK módulo 2 a la n, es decir, modo 2, 4, 8, 16 o cualquier otro módulo que se nos sea solicitado. Esto se logra activando las entradas síncronas para dibujar el circuito y luego su posterior simulación. A diferencia de los contadores síncronos, estos se llaman asíncronos porque no llega la misma señal de reloj a todos los flip-flops. Estos se construyen solo con flip-flop JK, con las entradas J y K conectadas a 1, aprovechando que cuando estas entradas valen 1, Q cambia cada vez que llegue el pulso adecuado de reloj. Como siempre, vamos a usar un flip-flop por cada bit de conteo. La señal principal de reloj se conecta a la entrada de reloj del flip-flop menos significativo y a la entrada de reloj de los siguientes flip-flops se conecta Q o Q negado del flip-flop anterior, como veremos en el siguiente circuito. Podemos apreciar aquí que tenemos dos flip-flops. Eso hace un contador de 4 conteos. Recuerde, 2 a la 2, 4. Quiere decir que es un contador modo 4. Y va a hacer los conteos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, como se muestra en la tabla que aparece acá. A ver, veamos la J y la K conectados a un nivel alto o a 1, la J y la K conectados a un nivel alto. La señal de reloj principal solo llega a la entrada de reloj del flip-flop menos significativo y a la entrada de reloj del otro flip-flop. En esta oportunidad hemos conectado el Q negado del flip-flop anterior. Vemos que inicialmente los dos flip-flop tienen un valor de 0. Q sub 0 vale 0 y Q sub 1 vale 0. Veamos qué pasa con Q sub 0 con este flip-flop cuando llega la señal de reloj, que está representada en el tren de pulsos más superior. Bien, en este momentito, cuando la señal de reloj sube en el pulso número 1, Q sub 0 cambia. Porque si J y K valen 1, la Q cambiará cada vez que llegue el pulso de reloj. Q sub 0 se va a mantener en alto hasta que llegue la siguiente subida en la señal principal de reloj. Es decir, cuando llegue el pulso 2, la señal principal de reloj sube y Q sub 0 cambia y toma el valor de 0. Se mantendrá así hasta que llegue la siguiente transición en la señal de reloj. Cuando la señal de reloj sube, Q también cambia, estaba en 0, pasa a valer 1. Se mantiene así hasta que llegue la otra transición de reloj. Cuando el CLK sube, Q baja y se mantiene así, siguiendo esa misma secuencia, hasta que llegan los otros pulsos de reloj. ¿Qué ha pasado en todo eso con el Q sub 1? La señal de reloj de Q sub 1 procede de Q sub 0 negado. En este esquema hemos dibujado aquí el negado de Q sub 0. Veamos, Q sub 0 vale 0, Q negado vale 1. Q sub 0 vale 1, Q negado vale 0. Q sub 0 vale 0, Q negado vale 1 y así sucesivamente porque Q sub 0 negado es el reloj de Q sub 1. Entonces veamos, inicialmente hasta antes de que llegue la primera transición positiva en Q sub 0 negado, Q sub 1 vale 0. Aquí está. Sube Q sub 0 negado y Q sub 1 cambia. Pasa a 1. ¿Cuánto tiempo va a estar? Todo el tiempo mientras Q sub 0 no haya otra transición positiva. Se mantiene en 1 todo este tiempo. Aquí hay una transición positiva en Q sub 0 negado y él cambia a 0. Y así será el comportamiento de este circuito. ¿Qué hizo?
Veamos, inicialmente los dos valen 0. En el siguiente pulso, Q sub 0 vale 1 y Q sub 1 vale 0. Esto que está aquí, 0 y 1. En el siguiente pulso, Q sub 1 vale 1 y Q sub 0 vale 0. Lo que está en esta tabla, de verdad. En el siguiente pulso los dos valen 1, que es el 1, 1, en decimal era el 3. Y luego se recicla al valor 0. Entonces vamos a decir que este es un contador mod 4 que cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 3, perdón, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Hace 4 conteos. En el siguiente diagrama vemos que hemos aumentado un bit de conteo. Es decir, este contará 2 a la 3 conteos. Eso es 8 conteos. Desde que todos valen 0 hasta que todos valen 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál es la característica principal? Que simplemente hemos agregado un flip-flop más. Antes solo teníamos Q0 y Q1, ahora tenemos un Q sub 2. Y el análisis es idéntico. La señal principal de reloj llega al Q sub 0. Esta es la señal principal de reloj que llega al Q sub 0. Siempre que la señal principal de reloj suba, va a cambiar Q sub 0. Q sub 0 vale 0. Se da la transición, sube a 1. Se mantiene a 1. Q sub 0 vale 1. Se da la transición, cambia a 0. Q sub 0 vale 0. Se da la transición en el reloj, Q sub 0 cambia a 1. Y así podemos ver que Q sub 0 cambiará cada vez que la señal principal de reloj cambia. La señal principal del siguiente reloj viene del Q negado del Q sub 0. Entonces, en el circuito anterior dibujamos el Q sub 0 negado. Ahora no lo vamos a dibujar, pero estamos conscientes que si es en la subida del Q sub 0 negado, entonces los cambios ahora se darán en la bajada del Q sub 0. ¿Por qué? Q sub 0 negado, por supuesto, es el negado de Q sub 0. Entonces, inicialmente Q sub 1 está en 0. Cuando Q sub 0 baje, Q sub 1 cambia, se mantiene así hasta la próxima bajada de Q sub 0. Q sub 0 baja, Q sub 1 cambia a 0, se mantiene así hasta la próxima bajada, se da la bajada, Q sub 1 cambia a 1 y así sucesivamente va a seguir cambiando según la transición adecuada en Q sub 0. ¿Qué pasa con Q sub 2? El reloj de Q sub 2 es Q sub 1 negado, es decir, el negado de Q sub 1. Recuerde, aquí tenemos dibujado Q sub 1. El negado será lo contrario. Si aquí sube, Q sub 0, Q sub 1 negado bajará. Si aquí baja, Q sub 1 negado subirá. Inicialmente está en 0, Q sub 2. Cuando baja su señal de reloj, este cambia a 1, se mantiene en 1 hasta la próxima bajada de su señal de reloj. Y este cambio va a seguir hasta que la señal de reloj principal sea suspendida. Veamos otra vez, inicialmente valen 0, después del primer pulso valen 0, 0, 1, después valen 0, 1, 0, luego 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Esto es un contador ascendente mod 8 que cuenta del 0 al 7. Veamos qué va a pasar si queremos hacer un contador de 4 bits. Pues tranquilo, simplemente agregamos un flip-flop adicional, como se muestra en esta figura. Un contador de 4 bits, pues ponemos 4 flip-flops, siempre con la J y la K conectados a 1, la J y K conectados a 1. La señal principal de reloj llega al flip-flop menos significante y a las
otras entradas de reloj, llega el Q o Q negado de los flip-flops anteriores. Ahora no hemos conectado el Q negado del flip-flop anterior, sino que la propia salida Q. Otra cosa que ha ocurrido también es que, como tiene una burbuja en la señal de reloj, diremos que estos flip-flops se activan en el flanco de bajada de su señal de reloj. Veamos qué pasa con el flip-flop Q0, el menos significante. Q0 va a cambiar ahora, cada vez que baje su señal de reloj, porque tiene una burbuja de inversión en el triángulo. Entonces, cuando la señal de reloj baje, Q cambia. Veamos, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y así va a estar cambiando cada vez que su señal de reloj baje. ¿Qué pasa con Q1? Q1 va a cambiar cada vez que su señal de reloj, que es Q0, baje. Aquí inicialmente vale 0. Q0 baja, Q1 sube. Se mantiene así hasta la próxima transición de su reloj, baja. Está abajo, se da la transición de su reloj, sube. Igual, va a cambiar cada vez que su señal de reloj haga una transición de 1 a 0. ¿Qué pasa con el Q2? Q2 está aquí, su señal de reloj es Q1. Cada vez que Q1 baje, Q2 cambia. Vale 0, sube a 1, se mantiene en 1, en esta transición baja, se mantiene en 0, en esta transición sube, en esta transición baja. ¿Qué pasa con Q3? Inicialmente vale 0, en la bajada de Q2 sube, se mantiene en 1 y así sucesivamente, otra vez, hasta que suspendamos la señal de reloj. Pero, ¿qué hizo este circuito? Veamos, inicialmente los 4 valen 0, luego 0, 0, 0, 1, luego 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Es un contador ascendente mod 16, es decir, cuenta de 0 a 15 y luego se reinicia a 0. De 0 a 15, de 0 a 15, de 0 a 15, hasta que suspendamos la señal principal de reloj. Hemos visto entonces contadores mod 2 a la n, es decir, puse 2 flip-flop, hice contadores de mod 4. Puse 3 flip-flop, hice contadores mod 8. Puse 4 flip-flop, hice contadores mod 16, 2 a la 4. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer contadores diferentes a mod 2 a la n? Veamos. Ok, tenemos aquí un contador que tiene 4 flip-flops. Es un contador asíncrono, la señal principal de reloj al menos significativo, los Q anteriores a las entradas de reloj de los siguientes, la J y la K conectados a 1. Digamos que esto debería de contar hacer 16 conteos de 0 a 15. Pero tenemos por aquí una compuerta. ¿Qué estará haciendo esa compuerta ahí? Veamos, tiene conectada la salida de Q1 y la salida de Q3. Y el resultado es una NAND que está conectado a los clear de cada uno de los flip-flops. Recordemos que al hacer 0 en las entradas clear de estos flip-flops, los flip-flops se borrarán. Cualquier cosa que tenga desaparece y estará en ellos un 0. Entonces, ¿cuándo aparecerá un 0 en esta compuerta? Cuando sus entradas sean 1. Y cuando sus entradas son 1,
No sé, veamos la tabla que ha pasado. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Q sub 3 y Q sub 1 son unos en el conteo 10. Q3 y Q1 son unos en el conteo 10. Q3 y Q1 son unos en el conteo 10. Eso significa que cuando llegue al conteo 10, en la salida de la compuerta aparecerá 0, le pondrá 0 a cada uno de los clear y en los flip-flops se pondrán todas las Q a 0. Significa que no vamos a ver el número 10, sino que después del 9 se pondrá otra vez en 0. Significa que simplemente contará 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra vez el 0. El 10 no lo veremos. Entonces, ¿qué es esto? Es un contador de década, un contador mod 10, un contador que hace 10 conteos del 0 al 9. La forma más fácil de poder diseñar estos contadores que no son modo 2 a la n es tomando la cantidad la cual no queremos ver. Por ejemplo, si contará de 0 a 9, no queremos ver la combinación 10. Entonces, bastará con decir que el clear sea igual al max término 10. Y el max término 10 es Q3 negado más Q2 más Q1 negado más Q0 negado. Quiere decir que podemos meter estas 4 salidas de los flip-flops en una compuerta OR o aplicando De Morgan, negando 2 veces y aplicando De Morgan a la barra interior, podemos obtener esto en compuerta NAND. Pero si podemos apreciar la tabla, en la combinación 10 es el único lugar donde Q sub 3 y Q sub 1 valen 1. Entonces, podemos utilizar esos dos valores nada más para borrar todos los flip-flops. Y tenemos 3 alternativas entonces. Hacemos este max término, hacemos este min término negado o tomamos la combinación Q3 y Q1 porque solo en esta combinación valen 1 para producir el 0 al clear. Entonces la idea es eso, ¿no? Borrar en el número que no queramos ver del conteo. Veamos qué pasa en el siguiente contador. Tenemos aquí un contador mod 12, o sea que cuenta de 0 a 11. ¿Cuál es el primer número que no queremos ver? El 12. Entonces vayamos a examinar el 12. ¿Qué característica tiene el 12? Que Q sub 3 y Q sub 2 valen 1 y Q sub 1 y Q sub 0 valen 0. Entonces vamos a hacer el mismo arreglo del circuito anterior y vamos a meter Q sub 3 y Q sub 2 a una compuerta NAND para aplicar a los clears. Pero vemos que el circuito, el Q sub 3 y el Q sub 2, la salida de la NAND solo se lo ha puesto al Q sub 3 y Q sub 2, es decir, los dos que valen 1. Entonces, cuando los dos valgan 1, estos dos flip-flops se van a poner a 0. Los otros dos no fue necesario borrarlos porque en el conteo 12 ellos ya valen 0. Entonces, no es necesario borrarlos otra vez porque ya valen 0. Solo se aplica entonces a los dos flip-flops que valen 1. Para cuando llegue el conteo 12, todos van a quedar otra vez en 0 para que el contador se reinicie. Estos contadores los podemos dibujar utilizando los flip-flops por separado. Flip-flops JK por separado.
pero también podemos en el mercado adquirir contadores ya hechos en circuitos integrados. Y vamos a ver una muestra de ello. Bien, tenemos aquí el 74LS93. Están los símbolos aquí abajo y adentro lo que tiene en flip-flops. Y vemos que son nuestros mismos flip-flops J y K. No se muestra, pero las J y las K están conectados a 1, como el requerimiento que hicimos al principio. Tenemos la compuerta NAND conectado a los clear. Tenemos las salidas Q de todos los flip-flops para ver los conteos, por supuesto, la entrada de reloj principal y la salida Q de los flip-flops anteriores conectados a las entradas de reloj de los flip-flops siguientes. Solo hay un cambio. La salida del flip-flop menos significante no está conectada a la entrada de reloj del siguiente flip-flop. Esto puede permitir dos cuestiones: implementar contadores mod 8 de 3 bits, por supuesto poniendo en esta entrada de reloj la señal principal, o también nos puede permitir hacer contadores de 4 bits, simplemente si nosotros conectamos el Q0, este que está señalándose en este momentito, a la entrada de reloj externa del Q1, que parece ser que es lo que han hecho aquí. La salida Q0 conectado a la entrada de reloj B, que es la que aparece aquí. Al hacer esta conexión, tenemos otra vez todos los Q conectados a todas las entradas de reloj siguientes, de los flip-flops siguientes. Entonces, aquí mostramos una conexión del 74LS93 como un contador de 4 bits. En esto, ¿qué estará pasando? Otra vez está siendo usado como un contador de 4 bits, porque el Q0, la salida de Q0, está conectada a la entrada de reloj B. Es decir, este Q0 está conectada a esta entrada de reloj. Entonces, estamos utilizando para contar los 4 flip-flops. Pero veamos qué ocurre en las entradas de la NAND. ¿Quién está conectado a las entradas de la NAND? Tenemos Q0, Q1, Q2 y Q3. Está conectado Q1 y Q3. Si revisamos una tabla de conteo, veremos que la primera vez que Q1 y Q3 son 1 es en el conteo 10. Por lo tanto, cuando se dé el conteo 10, todas estas se reinician a 0 y esto será entonces un contador de década, un contador de 0 a 9. Muy bien, entonces hemos aprendido a diseñar contadores asíncronos. Espero que haya quedado clarito, que puedan repasarlo las veces que quieran hasta entender. Y nos vemos la próxima en el análisis de contadores asíncronos.